Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, con energía positiva a pesar de las noticias que se suscitan en Ecuador. El 11 de enero pasado entró en vigencia la Ley Orgánica de Competitividad Energética que tiene como objetivo promover soluciones económicas y de generación de energía a fin de superar la crisis energética, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado. Al menos esa fue la idea. Por eso se la aprobó. El que fue el segundo proyecto económico urgente del señor Daniel Noboa. Se le dio paso, digo, con 131 votos a favor. El principal objetivo de la ley era poner fin a los cortes de luz que empezaron en el gobierno del incompetente, cuando fue ministro Fernando Saltos Alvite, aquel personajillo de la famosa frase, así es la vida. Pero tal parece que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. Pues ahora no solo tenemos problemas internacionales, y muy graves además, de trascendencia, sino también internos. Y me da la impresión, lo noto al presidente nervioso y envalentonado, a menos de una semana de la consulta popular, es decir, de su medición de aceptación en la gestión que lo catapultará a la reelección. Sucede que, o mejor dicho, vuelven los apagones al país a pesar que ya expertos energéticos como el ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, se lo advirtieron que los razonamientos ya debieron empezar desde antes, para así tomar de mejor manera esta crisis. Pero como el flaco sabido de gafas es un vivísimo, pues dejó latente el problema hasta después del domingo, porque eso le bajaría claro su imagen y afrontaría debilitado la consulta. Pero es que el problema explotó antes de hora y está arruinando sus planes. Y ahora con tono desubicado, altanero, chulesco, acusa a PhDs de increparlo injustamente y prácticamente los acusa de sabotaje. Los insulta además diciéndolos que parecen HP, es decir, hijos de mala madre. Esa reacción de muchacho malcriado y caprichoso no está bien, Daniel. No es justo. Con tu mal comportamiento haces que nos cueste mucho decirte señor presidente como manda la Constitución. Fiel evidencia de lo que manifesté ayer, que se trata de un gobierno improvisado. Noboa pide la renuncia a su ministra de Energía, Andrea Robo, y encarga esa cartera al actual ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no tiene equipo? ¿No tiene profesionales que le quieran colaborar con su gobierno? A renglón seguido, en Guayaquil, producto de su enfado, dice que en esa provincia, en esa ciudad, no habrán apagones y además el gobierno se compromete a pagar la mitad de la planilla de la luz del mes de abril. Esa decisión seguramente se le ocurrió en ese momento para contentar a los presentes. ¿Ese ofrecimiento acaso no es populista? Y encima cínico, porque él mismo sabe que no lo va a cumplir. Bueno, pero ahí no acaba la cosa. A medianoche, después de sus falaces ofrecimientos, el gobierno publica un comunicado manifestando los tramos de corte de energía eléctrica que se llevarán a cabo en todo el país y sin excepciones. ¿Qué tal? Así nomás. Señor Noboa, le recomiendo que se calme, respire profundo, relájese y tome decisiones tranquilamente para evitar estos desatinos. En realidad, esto es nada más una muestra de la crisis del sector energético que le estamos viviendo ya desde hace algunos años, ante la desatención de los gobiernos de turno, de no haber puesto ojos y acciones adecuadas en el sector. Simplemente esto es las consecuencias. Y lamentablemente vemos que últimamente se han resistido a tomar inclusive las mínimas medidas que debían haber tomado.
Habíamos nosotros advertido hace algunas semanas que ya debían haberse iniciado los apagones hace algunas semanas para inclusive proteger toda la infraestructura eléctrica del país, porque le han estado sometiendo a un forzamiento de toda la infraestructura eléctrica del país, a costa de decir de que no van a haber más apagones, a despecho de simplemente mirar que la ley de competitividad energética no era la solución, no era la que nos iba a conducir a no más apagones. Si es que no habían las medidas urgentes que tenían que haberse tomado, más que en el papel, sino en las acciones, en las inversiones y en las cosas que debían haberse hecho, entonces estas son las consecuencias y realmente hemos llegado a niveles muy críticos. El hecho de que Masar haya estado funcionando ya mucho menos de la cota mínima que es de funcionamiento, ya nos denota la crisis en la que estamos, ¿no? El hecho de que hace algunas semanas tuvimos ya algunos cortes súbitos en diferentes partes del país, el día domingo, el hecho de que no se haya comunicado a la población a sabiendas de que ya tenían una orden, si se quiere, de realizar cortes, porque ya SENACE lo indicó, o sea, el día domingo ya debían haber apagones programados, porque ya iba a haber una limitación en la demanda, digamos, en la disponibilidad de energía que cada una de las distribuidoras, y se dijo, por ejemplo, en la empresa eléctrica Quito eran 48 megavatios menos que iban a tener de disponibilidad, y esto obligaba a hacer apagones, y no se comunica a la población. O sea, me parece que es una, ¿qué diría yo? Hasta lo mínimo, falta de respeto, falta de consideración. Negligencia. Con la población, ¿no? Negligencia, ingeniero Acuña. Tomando en cuenta que usted dice que ya había una alerta, que tenían que empezarse, ya había una alerta del SENACE, tenían que empezarse los racionamientos mucho tiempo antes y no se hicieron. Al parecer incluso hay un documento que habría llegado a las manos de un viceministro de Electricidad, pero no lo había observado, había minimizado la gravedad de la situación y ahora estamos otra vez así. Lamentablemente yo me inclino a pensar que son decisiones políticas. Decisiones políticas porque yo creo que esto sí va a afectar a las elecciones del próximo domingo. El hecho de que se venda y que en todo discurso se trate de encaminar hacia una decisión en esta consulta y que, por ejemplo, veamos cómo dentro de una de las preguntas estamos hablando de los arbitrajes internacionales y que el sector eléctrico está sometido a algunos arbitrajes internacionales o a algunos arbitrajes y que si sometidos al arbitraje internacional vamos a saber cómo se va a desenvolver, ¿no? El mismo Coca-Cola Sinclair, las barcazas están sometidos a arbitraje y que el país cómo los está enfrentando, cómo lo ha enfrentado. Entonces, creo que tiene que ver con esa situación. Lamentablemente se privilegia eso a no las decisiones técnicas. Hay muchos colegas que están dentro de las instituciones y que a veces se desesperan porque ellos plantean las medidas que se deben tomar y no se les hace caso. Hay muchos colegas que plantean, el rato que cuestionan alguna cosa, simplemente le remueven del cargo, le ponen en un cargo muy inferior para no despedirle inclusive, para que no exprese lo que técnicamente es recomendable. Entonces, ingeniero, realmente es una situación grave. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Noboa habla de sabotaje y revela que ya la denuncia está en la fiscalía. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Y ya que esta semana termina en consulta, hace un anuncio. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana.
Eso lo hemos tomado como decisión. Y no solo que no habrá apagones la semana de la consulta, sino que este mes la planilla vendrá más barata. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Y luego las indirectas. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los expresidentes. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. También agradeció a la ministra de Trabajo por la denuncia que, a título personal, hizo contra el expresidente Rafael Correa. Aunque Noboa no dijo la palabra Correa, prefirió decir ciertas personas. Que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad. La consulta popular del domingo, inoficiosa y que cuesta 60 millones de dólares y que se la realizará al fío, porque el Estado no tiene recursos económicos y que se podría pagar con los más de 80 millones de dólares de impuestos que la corporación Noboa debe al Estado ecuatoriano, ya que es una campaña anticipada de Daniel para las elecciones presidenciales del próximo año 2025. Y esta consulta no se la podría mantener latente, con vida y posibilidades, sin el apoyo de la prensa corrupta que malinforma y manipula al ecuatoriano, desinformado, básico, sin criterio político. Lamento decirlo así. Mi intención no es polarizar más la situación, pero es que es la verdad. Y mis comentarios, sinceramente, van encaminados no a ofender a nadie, sino a provocar un efecto reacción. Y la periodista Janet Inostroza, la que destroza la noticia, la que pretende sacarle sangre roja al cangrejo, si es que acaso el pobre crustáceo difiere de su información. La señora Inostroza, digo, los Vera, incluido el hijo Bobo, los Payares, los Jorge Ortiz, etc., son los responsables de sostener a gobiernos nefastos, como fueron los de Moreno, los del incompetente y ahora Noboa. Son tan mediocres que no hacen absolutamente ningún programa sin despotricar de Correa y la Revolución Ciudadana. Todos estos sinvergüenzas deberían pagarle un royalty, derechos de autor al presidente Correa, por explotar ruinmente además y tan seguido su trabajo realizado durante 10 años. Estos terroristas de la información son muy hábiles en distorsionarlo todo e inducir a conclusiones erróneas a su audiencia. En estos días la señora Destroza tuvo un rifirrafe con Augusto Tandazo. Ahí les voy a poner el vídeo para que juzguen ustedes mismos. Y lo peor es que Destroza se victimiza diciendo que la están insultando. El mismo numerito le hizo a Mauro Andino hace unos pocos meses atrás. Basta que alguien se muestre contrario a ella y lo acusa, claro, de ser correísta y arma el rollo en pleno programa. Diarias, pero al trabajar menos de 8 horas diarias, no solamente que va a haber un impacto económico individual a la persona contratada, sino que van a impactar al seguro social. Porque si usted paga de los trabajadores un promedio de 5 horas, 6 horas, 7 horas, menos horas en definitiva de los nuevos contratos, usted está quitándole ingresos al seguro social. Pero ¿cómo que quitándoles ingreso a gusto? Si son nuevos trabajadores, pues son nuevos trabajadores que aportarían con nuevos ingresos al seguro social. Pero con un porcentaje menor. Claro. A la seguridad social. Cero a un porcentaje de cero a un porcentaje de una ganancia. Pero no importa que ganen menos, las personas. Es que estás trabajando por horas. No, es que ese es el tema. Y nadie está haciendo, ahí nadie está haciendo mentiroso, pues el gobierno está haciendo claro, es un trabajo por horas. A ver, por Janet, horas es, lo que hay que saber es que es por una, por dos, por tres, por cuatro, ¿por Janet, cuántas? Janet, ¿Cuántas? Es un mínimo, es un máximo. Ayer ya se dijo que por cada hora se paga el doble. Más del doble. A ver, Janet, $7.50 por hora trabajada. Ivonne Núñez dijo que se iba a pagar $1.92 por hora. $7.50, señor. Entonces pagarían $1.234. Por eso es por horas, pues es un contrato por horas y la hora cuesta más. Prepárese para hacer la entrevista, usted no está bien informada. Discúlpeme, deje de ser tan grosero. No, ¿sí? pero prepárese. Porque así, lamentablemente, aquí están las razones por las que no se les puede invitar, pero voy a insistir. Ayer estuvo aquí la representante del gobierno que promueve la consulta popular y lo dijo.
Por cada hora se paga 7,50. Pero no tiene una si usted está calculadora. diciendo mentirosa, dígale mentirosa a la señora Ya. Rosy Torres, que estuvo ayer aquí, pero a mí no si me diga mentirosa. pero- Usted prepárese primero, vea primero mi programa, ¿sí? Y luego venga a atacarme y a insultarme como lo está haciendo. Yo no le ataco a usted. Perdóneme, pero sí lo está haciendo. No. Es un grosero. No, ok, entonces sabe que le pido disculpas por ser grosero, pero tenga la bondad en su calculadora de multiplicar 7 por 8, que son 8 horas diarias, y por 22 horas No de son promedio. 8 horas diarias, No, es pues por para- horas el contrato. Para que se vea cómo es Y la por baja. eso se está compensando, pues. No, no se está compensando. Pero además una cosa en este tema del contrato por horas. O sea, se está perjudicando directamente a la gente, pero les recomiendo ¿Por algo. qué se está perjudicando a la gente? Pero Explíquelo bien, pero señor. Ya se lo explico bien. No está explicando No, bien. es que no me deja hablar. Pues. Usted dice que son Solo usted mentirosos y quiere que se hablar. va a perjudicar el Solo Seguro usted Social. quiere Diga hablar. por qué. Si me deja hablar, entonces las cosas pueden caminar de otra manera. Usted ha visto, y anoche publiqué, si tuviera alguna ayuda tecnológica, anoche publiqué las 2 entrevistas de Daniel Noboa, la de la campaña electoral y la entrevista de hace pocos días. En la una dice, no, el trabajo por horas no va a pasar porque es una regresión de derechos. Lo dice, y lo acabo de publicar en Twitter anoche. Gracias a todos por prestarme su amable atención. Les pido por favor compartir los vídeos. Es muy importante para seguir creciendo. Seguimos mañana.